Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie Los secretos olvidados del cristianismo. Hoy descubriremos una historia extraordinaria que pocas veces se cuenta. Cómo lograron sobrevivir los manuscritos sagrados durante los primeros siglos del cristianismo. Conoceremos el trabajo silencioso de los copistas, los materiales que utilizaban, los peligros que enfrentaban y el enorme sacrificio que permitió que las enseñanzas llegaran hasta nuestros días. Acompáñenme en este fascinante recorrido por una de las páginas más sorprendentes de la historia cristiana. El capítulo de hoy lleva por nombre Cómo se copiaban los manuscritos sagrados. Es el capítulo 6 de nuestra serie Los secretos olvidados del cristianismo. Hoy basta abrir un teléfono móvil para leer la Biblia en cuestión de segundos. Existen millones de ejemplares impresos, decenas de traducciones, aplicaciones, páginas web y bibliotecas digitales, pero durante los primeros siglos del cristianismo, poseer una sola copia de un evangelio era considerado un tesoro extraordinario. No existían imprentas, no existían máquinas de escribir, ni papel moderno. Cada palabra debía copiarse a mano, línea por línea, letra por letra, con paciencia infinita y muchas veces arriesgando la vida. Pocas personas conocen la increíble historia de aquellos hombres y mujeres que dedicaron sus días y noches a preservar las escrituras. Gracias a ellos, millones de personas pueden leer hoy los textos del Nuevo Testamento. En tiempos de los apóstoles, la mayoría de los escritos se realizaban sobre papiro. El papiro era fabricado a partir de una planta que crecía principalmente en Egipto. Sus tallos eran cortados en tiras finas, prensados y secados para formar una superficie donde se podía escribir. Era un material relativamente frágil. La humedad, el paso del tiempo y el uso constante terminaban deteriorándolo. Por eso muchas copias debían reemplazarse continuamente. Los primeros evangelios y las cartas apostólicas fueron escritas sobre estos materiales, pero Pablo probablemente dictaba algunas de sus cartas a escribas profesionales. En ocasiones añadía algunas líneas finales de su propia mano. La mayoría de las comunidades poseía solamente ciertos documentos. Una iglesia podía tener una carta a los corintios, otra conservaba una copia de Romanos, otra poseía un evangelio. Con el paso del tiempo, las iglesias comenzaron a intercambiar copias. Cuando una comunidad recibía un documento importante, rápidamente procuraba realizar reproducciones. Aquello era un trabajo inmenso. Cada error podía alterar una frase, por eso los copistas trabajaban cuidadosamente. Muchos de ellos eran personas instruidas, otros aprendían dentro de las mismas comunidades. Los estudiosos creen que los primeros copistas cristianos trabajaban de forma mucho más sencilla que los escribas judíos. Su prioridad era preservar el mensaje. No buscaban producir obras de lujo, querían que la palabra siguiera circulando. Algo extraordinario fue la forma del libro utilizado por los cristianos. Mientras el mundo romano empleaba principalmente rollos, los cristianos adoptaron muy pronto el códice. El códice era una especie de libro primitivo con páginas unidas, mucho más práctico, permitía consultar diferentes textos con mayor facilidad,
facilitaba el transporte y ocupaba menos espacio. Muchos historiadores consideraban que los cristianos fueron responsables de popularizar esta forma de libro en todo el imperio. Gracias al códice, varios evangelios podían reunirse en un solo volumen. Las cartas de Pablo podían conservarse juntas y la lectura se volvía mucho más práctica. Sin saberlo, aquellos creyentes estaban revolucionando también la historia del libro. Uno de los aspectos más fascinantes era el uso de los llamados nómina sacra. Los copistas cristianos desarrollaron abreviaturas especiales para ciertas palabras consideradas sagradas. Jesús, Cristo, Dios, Señor, Espíritu. Estas palabras eran abreviadas con letras especiales y marcadas con una línea encima. Esta práctica continúa sorprendiendo a los investigadores modernos. Pero copiar las escrituras no era solamente una labor intelectual. En algunos periodos se convirtió en una actividad extremadamente peligrosa. Durante la gran persecución de Diocleciano iniciada en el año 303, uno de los principales objetivos del imperio era destruir los libros cristianos. Los soldados irrumpían en las iglesias buscando evangelios y cartas apostólicas. Muchos manuscritos fueron quemados públicamente. Las autoridades exigían que los creyentes entregaran sus textos. Algunos cedieron, otros prefirieron arriesgarlo todo. Se conocen historias de cristianos que escondieron manuscritos en cuevas, paredes y enterramientos. Algunos fueron ejecutados por negarse a revelar dónde los habían ocultado. Gracias a ese sacrificio, numerosos textos sobrevivieron. En Egipto, el clima seco favoreció una conservación extraordinaria. Allí se han descubierto algunos de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Uno de ellos es el famoso papiro Raylands P52. Este pequeño fragmento contiene unas líneas del Evangelio de Juan. Su fecha probable es alrededor del año 125 después de Cristo. Eso significa que fue escrito apenas unas décadas después del Evangelio original. Su existencia demuestra que los textos cristianos ya circulaban ampliamente por el imperio. Otro descubrimiento impresionante son los papiros Chester Beatty. Contienen grandes porciones de los evangelios y las cartas de Pablo. Posteriormente aparecerían los códices sinaítico y vaticano, considerados algunos de los manuscritos bíblicos más importantes de toda la historia. Pero detrás de estos tesoros existieron miles de copistas anónimos, cuyos nombres jamás conoceremos. Hombres y mujeres que pasaron horas enteras escribiendo, corrigiendo, comparando textos, revisando líneas. Muchos trabajaban bajo la luz de lámparas de aceite, algunos sufrían persecución, otros vivían en comunidades monásticas. Todos compartían un mismo propósito: preservar las escrituras. Con el tiempo, especialmente después del siglo IV, comenzaron a surgir verdaderos centros de copia. Alejandría, Cesarea y Antioquía se convirtieron en lugares fundamentales para la conservación de textos. La biblioteca de Cesarea, organizada por Orígenes y posteriormente ampliada por Eusebio, llegó a poseer una de las colecciones cristianas más importantes del mundo. Allí se copiaban evangelios y escritos patrísticos para enviarlos a distintas regiones. El emperador
Constantino incluso ordenó la producción de 50 Biblias de alta calidad para las iglesias de Constantinopla. Aquello representó uno de los proyectos editoriales más ambiciosos de la antigüedad. Sin embargo, los errores humanos eran inevitables. Algunos copistas omitían palabras, otros repetían líneas, otros añadían aclaraciones marginales que con el tiempo terminaban incorporándose al texto. Precisamente por eso existen pequeñas variantes entre los manuscritos antiguos. Pero lo sorprendente es que a pesar de miles de copias realizadas durante siglos, el mensaje central permaneció extraordinariamente estable. Los estudios modernos han comparado miles de manuscritos y aunque existen diferencias menores, la inmensa mayoría del texto presenta una asombrosa consistencia. Esto ha permitido reconstruir con gran precisión el contenido original. Los cristianos antiguos no sabían que sus copias serían estudiadas casi 2000 años después. No imaginaban que arqueólogos y especialistas analizarían cuidadosamente cada letra. Ellos simplemente querían que la siguiente generación pudiera seguir leyendo. Las palabras que escribían que habían cambiado sus vidas, y gracias a esa cadena ininterrumpida de copistas, las enseñanzas sobrevivieron a guerras, persecuciones, incendios, invasiones y el paso del tiempo. Cuando hoy abrimos una Biblia, pocas veces pensamos en aquellas manos cansadas, en las lámparas encendidas durante la noche, en los rollos escondidos, en los creyentes que murieron protegiendo los textos, en los monjes que dedicaron décadas enteras a copiar páginas y más páginas. Pero detrás de cada versículo existe una historia silenciosa de sacrificio y perseverancia. Una historia escrita por personas cuyos nombres se perdieron en los siglos. Y quizá ese sea uno de los milagros más extraordinarios de toda la historia cristiana, que hombres y mujeres desconocidos, armados únicamente con tinta, paciencia y fe, lograron preservar palabras que continúan transformando millones de vidas alrededor del mundo. Pues bien, gracias por haberme acompañado en este recorrido por la apasionante historia de los manuscritos sagrados. Espero que este capítulo haya despertado tu admiración por todas aquellas personas que con paciencia, dedicación y enorme valentía hicieron posible que estos textos llegaran hasta nosotros. Si este contenido te resultó interesante, te invito a acompañarme en el próximo capítulo de los secretos olvidados del cristianismo, donde seguiremos descubriendo hechos sorprendentes que marcaron el nacimiento y la expansión de la fe cristiana. Que tengas un excelente día y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, los espero en nuestro próximo capítulo. Gracias y que Dios me los bendiga. Hasta luego.